las voces de la comunicación. Y continuamos, y como os decíamos, contamos con la presencia, esta vez telefónica, de Adolfo Corujo, socio director de Llorente y Cuenca Iberia, que nos va a hablar sobre Limosín. Exacto. Buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues muy bien, encantado de escucharos y de estar con vosotros. Cuando nos contaron desde Llorente y Cuenca la iniciativa en la que participáis, una iniciativa pionera en colaboración con la Universidad de Ámsterdam y la UNED, si no me equivoco, en este proyecto Limosín, nos pareció muy interesante conocer lo que se está trabajando en la investigación, sobre todo en una de las redes sociales más potentes como es Twitter, pero también en otras redes sociales. En este sentido, Limosín, ¿qué aporta de nuevo? ¿Cuáles son, hacia dónde van las investigaciones en este sentido? Mírate, el problema fundamental al que nos enfrentamos la gente que trabajamos con la comunicación en Internet es que hemos escuchado mucho esto de que tenemos que monitorizar constantemente lo que se dice y qué se dice de las empresas en Internet. El problema es que cada 2 días en Internet se multiplica el volumen de información en razón de 2 exabytes de datos, que es aproximadamente toda la información que se publicó entre el año 1995 y el 2003 en Internet. O sea, cada 2 días se genera lo que se generó en 8 años de la Internet pionera. Ese volumen de información es tan grande que, a pesar de que hoy en día se esté hablando de que los servicios de espionaje son capaces de seguir todas nuestras conversaciones e identificarlas, la realidad es que los métodos habituales para hacer el seguimiento se demuestran inútiles. Inútiles en cuanto a no poder cubrir todas las menciones, inútiles en cuanto a no poder distinguir si efectivamente hablan de una o de otra empresa. Cuando tú trabajas en una compañía que tiene que dar servicios sobre esto, una pregunta que te haces es si lo que te está llegando desde el punto de vista de las soluciones del mercado está en el estado del arte. Y lo que le preguntamos a las universidades que forman parte del consorcio Limosín, antes de que se hubiera montado el proyecto, fue cuál es el estado de arte de la investigación en la monitorización de lo que se dice en las redes. Y nos llevaron a 5 grandes universidades europeas que trabajan sobre este asunto, que son las universidades de Ámsterdam, que es la que dirige el proyecto, la UNED, que es una de las universidades pioneras en esta materia en Europa, pero también las universidades de Glasgow, de Trento y la Pompeu Fabra de Barcelona. Y en este sentido, cuando les contamos sí, perdóname, dime, por favor. No, en lo que hablabas, la monitorización es uno de los elementos clave. Ya la presencia en redes sociales ya lo tenemos asumido que hay que estar, que hay que monitorizar lo que ocurre, pero realmente cuando hablamos con profesionales de la comunicación, muchas veces la monitorización se limita a retweets, likes y poco más. Muchas veces es muy difícil saber lo que está pasando, qué se dice de una empresa en redes sociales y sobre todo buscar esa información. Es precisamente ahí donde está trabajando Limosín, en cómo, de qué manera estáis creando nuevos algoritmos, nuevas formas, nuevos programas. ¿Cuál es el proyecto? ¿En qué consiste exactamente? Mira, hay 5 capas para intentar mejorar cómo sabemos lo que se dice de nosotros en la red. Una es intentar mejorar la exploración, que es intentar tener más información. En esa Limosín no entra, se refugia en la información que es capaz Google o Twitter o Facebook o YouTube en tener, ¿de acuerdo? La segunda capa es, y ahí sí se mete Limosín, cómo identificamos las keywords. Piensa en lo difícil que es para una empresa que se llama, voy a decirte un tópico 2, ¿no? Gas Natural o Telefónica, saber cuándo un tweet está hablando de una fuente de energía que se llama gas natural y cuándo está hablando de una compañía que se llama Gas Natural. Eso introduce un ruido enorme. Pues Limosín está trabajando en mejorar los algoritmos que se aplican en evitar la redundancia, logrando lo que se llama la desambiguación de los términos. Este es uno de los objetivos y lo que queríamos saber es dónde estaba la ciencia en este asunto. La siguiente capa es saber cuándo un contenido se refiere a un determinado atributo de una determinada compañía. Están hablando del precio de su producto, están hablando de lo bueno que es su presidente, o están hablando de lo mal que van sus acciones en bolsa. Cada uno de estos aspectos se refiere a temas distintos de una compañía. Y el problema es que las personas utilizamos una dispersión semántica enorme cuando queremos decir que una empresa va mal en la bolsa.
Una de las cosas que tiene Limosine es cómo logramos llegar a tener campos semánticos que describan concretamente, ampliamente, una temática que interesa a una empresa. Ahí estamos trabajando también. El siguiente elemento en el que estamos trabajando es el famoso, este os va a gustar mucho, es el favorito siempre cuando hacemos los testeos, que es el de cómo sabemos si un determinado tweet es positivo, negativo o neutro. Aquí hay una confusión habitual, y es que solemos confundir lo que se llama polaridad con sentimiento. Si yo te digo que Michael Jackson es una pena porque ha muerto, un análisis de tono, de sentimiento, diría que el tuit es negativo, porque utilizo palabras negativas, muerte, pena. Sin embargo, si lo hablamos desde la perspectiva de Michael Jackson, el tuit es de polaridad positiva. Afectivamente, yo estoy cerca de Michael Jackson, siento que haya fallecido. ¿Y eso se va a poder medir, entonces? ¿Perdón? ¿Eso se va a poder medir a partir de ahora con vuestras investigaciones? Bueno, desde hace 7 u 8 años hay empresas que ofrecen servicios que reconocen o que tratan de reconocer tanto el tono, el sentimiento como la polaridad. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorar las capacidades en función de lo que realmente hoy en día los doctorandos, la gente que hace tesis doctorales, que prueba productos punteros, está consiguiendo hacer. Hoy en día hay empresas que te dicen que aciertan en el tono de un mensaje en un 70% de las veces. Bueno, normalmente es después de meses o incluso años de aprendizaje en el trabajo con una determinada empresa, con lo cual no es una muy buena referencia. En efecto, estamos mejorando la capacidad de reconocimiento. Y por último, por cierto, está la presentación de resultados. La última capa es cómo logramos contarle esto a un presidente de una compañía y que lo entienda. Que las herramientas que hoy en día en el mercado todavía no han logrado mostrar un resultado y que intuitivamente un presidente entienda si la cifra que le está devolviendo el cuadro de mando es buena o mala. Y ahí también estamos trabajando. ¿Qué ha hecho Llorente y Cuenca en este proyecto? Proponer el problema. ¿Qué hacen las universidades? Tratar de resolverlo en cada una de estas capas. Y en este sentido, se puede decir que es un proyecto, sobre todo, que puede funcionar muy bien, imagino, para grandes y no tan grandes empresas, me imagino. ¿O hacia quién va dirigido? Tiene dos derivadas, ¿no? O sea, una derivada es ser capaces de liberar código abierto para que compañías puedan aprovecharlo para ofrecer servicios de lo que llamaríamos usuario final, y ahí en ese usuario final podríamos introducir a pymes y medianas empresas que necesitan este servicio. Y luego tiene otra derivada, que es el uso de ese código abierto para la gran industria que está trabajando en resolver esta problemática y que ofrece servicios a grandes compañías y organizaciones. Entonces, una vez desarrolléis la herramienta que salga de Limosine, ¿se puede decir que podéis tener el primer programa, primer software capaz de dar pues las claves de realmente lo que se está diciendo de las empresas, de corporaciones, de personajes en redes sociales? ¿Os vais a centrar solamente en Twitter o se amplía a otras redes sociales? Bueno, lo primero es que no... Sí, perdón. Hay 70... Sí, que solo en el mercado español hay 70 empresas que ofrecen servicios de esto que acabas de comentar. Sí. O sea, que no seríamos absolutamente los primeros. Y el hecho de que estemos trabajando con 5 universidades no es crear un producto comercial, sino para crear, insisto, en código abierto que puedan aprovechar las empresas comerciales. A Llorente y Cuenca le interesa que las empresas comerciales mejoren la forma en la que se cuentan y se trabajan los resultados, porque mejora el servicio de gestión de la reputación que nosotros hacemos. Así que no es el objetivo del proyecto convertirse en la primera empresa sino ayudarles a mejorar con un proyecto de investigación con fondos europeos. Y en cuanto al alcance del proyecto inmediato, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con Twitter porque Twitter es la red más compleja, y si resuelves el problema en Twitter, resuelves mucho el problema del resto de las redes. 140 caracteres solo, una capacidad de desambiguación, por tanto, por contexto nula, porque el contexto son los 140 caracteres, no tienes más. Y, además, una capacidad de velocidad de refresco en tiempo real que hace que el volumen de información publicada sea elevadísimo. Eso es lo que hace que Twitter sea un sitio fantástico para experimentar, porque luego se puede aplicar a
páginas enteras de posts, blogs, noticias, etcétera, con una facilidad muchísimo mayor. Antes has hablado de la reputación y de cómo precisamente la información que se genera en redes sociales puede afectar precisamente a la reputación de una compañía. En este sentido, siempre hay un poquito de polémica respecto a la reputación a nivel offline. Por ejemplo, hoy estábamos en la presentación de Merco Personas y el contenido online no se tenía en cuenta. Digamos que son como dos aspectos diferentes, ¿no? Que siempre se intenta separar tanto la reputación online como la reputación offline. En este sentido, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente las informaciones que se generan en redes sociales también repercuten luego en la reputación global de las compañías, o son dos cosas totalmente diferentes y que al final pues tienen variables donde se cruzan, pero que no se cruzan tanto como parece? No, te doy la razón. Mira, la percepción que tenemos en Llorente y Cuenca es que solo hay una reputación. La reputación es la suma de lo que piensan las personas y que están en sus cabezas acerca de una organización, y hablo de las personas que les interesan. Internet, en este caso online, lo que es un poderoso canal de influencia sobre lo que piensan las personas. O sea, influye en lo que la gente percibe y por fuente de la reputación, no un fin de la reputación. Entonces, las investigaciones que se realizan sobre lo que se dice en Internet, lo que reflejan no es lo que la gente piensa de una compañía, sino la tendencia que puede acabar influyendo en lo que la gente piensa. ¿Te acuerdas de la regla típica 90-9-1? Que dice que el 1% de las personas escribe en Internet contenido propio, el 9% lo comenta y el 90% lo lee. Es una regla que, aunque no se cumpla en esas proporciones exactamente, lo que te viene a decir es que si solo tomásemos lo que la gente dice en Internet como una representación de lo que la gente piensa, estaríamos cometiendo dos errores. El primero es, los que hablan en Internet, por el hecho de hablar, ya son un grupo poblacional diferente al resto, por tanto no es representativo estadísticamente ni sociológicamente. Y lo segundo, muy relevante, es que sabes que las personas podemos pensar una cosa, pero cuando lo expresamos con palabras, normalmente no coincide exactamente con lo que pensamos. Con lo cual, las preguntas es lo que nos lleva a realmente plantear respuestas concretas que pueden ser incomparables entre sí. Las opiniones que expresamos en Facebook, yo puedo estar absolutamente encantado con mi Samsung S4 y de pronto en un momento determinado decir en Facebook que se me acaba de volver a colgar y que estoy hasta las narices de él. Cualquiera pensaría que yo pienso fatal de los productos de Samsung y estaría equivocado, porque pienso que los productos de Samsung son estupendos. Y una vez hemos hecho esta monitorización, hemos hecho este análisis de lo que se dice en nuestra empresa, de nuestra corporación o de nuestro personaje en redes sociales, por ejemplo en Twitter, ¿cuál es el siguiente paso al que deben vosotros, en este caso como consultores, debéis tomar? ¿Cuáles son las siguientes medidas? ¿Cuáles son las acciones que debéis tomar? ¿Son acciones que se deben producir solamente, por ejemplo, en el nivel online, pues ya que se produce a nivel online, o deben ser acciones que se producen y que afectan a otros ámbitos de la compañía? ¿Cuál es el siguiente paso una vez detectado un problema en redes sociales, por ejemplo? Bueno, una de las cosas importantes es determinar si el problema que se ha detectado en las redes sociales se debe a una realidad de la empresa o a una percepción de lo que está haciendo. A veces en Internet se detecta que efectivamente una empresa está dando un mal producto a sus clientes o que está teniendo realmente problemas con sus inversores porque no les informa adecuadamente. Entonces eso afecta a la conducta de la empresa y es más importante cambiar la conducta de la empresa que intentar cambiar lo que se hace en Internet. Otras veces lo que uno descubre es que el problema está en Internet, que la empresa no está sabiendo en Internet conectar con sus stakeholders para transmitirles exactamente lo que ella piensa. Y en ese caso nosotros lo que les proponemos son planes de actuación específicamente en Internet. De todas maneras, hay una frase, un tuit que nosotros solemos retuitear bastante de uno de nuestros colegas en Llorente y Cuenca, de Iván Pino, que dice que la clave en la gestión de la reputación está en las respuestas. O sea, está en no intentar informar, sino en intentar escuchar y cuando te han preguntado responder adecuadamente. Una de las cosas que nosotros ayudamos a las empresas es a responder adecuadamente a lo que le están preguntando. Adolfo, estamos hablando del Limusín, pero no es el único proyecto e investigación en el que está presente Llorente y Cuenca. Adelántanos algunos de estos proyectos, otros del sector de la comunicación, en los que estáis presentes. Bueno, nosotros desde luego intentamos estar, si es posible, en el estado del arte de las cuestiones que preocupan en la gestión de la reputación. Hay varios aspectos. Por ejemplo, uno de los temas está vinculado a
todo lo que tiene que ver con los informes de sostenibilidad que van convergiendo en lo que se llama el reporte integrado, y el reporte integrado de las compañías en la que cuentan cómo van, tanto económica como social como laboralmente, tiene hoy en día su reflejo en lo que se llaman las memorias vivas o en los living reports, que es simplemente utilizar las capacidades que te da el mundo digital para que la empresa esté reportando en tiempo real los resultados y no tengas que esperar una vez al año a que te dé los resultados globales. Esa es una de las líneas de investigación que tiene un problema muy grave, y es se enfrenta a los retos que plantean, por supuesto, las necesidades de auditoría, de un reflejo adecuado de la información y, evidentemente, a los compliance que tienen las compañías desde el punto de vista de transparencia y buen gobierno. Ahí estamos trabajando con consultoras que están más en el ámbito de la auditoría para ver hasta dónde se puede llegar al límite para que los stakeholders puedan disfrutar de esa información en tiempo real. Otra de las grandes líneas es el ámbito de las comunidades. El tema que a nosotros nos preocupa es, sabemos que los stakeholders no se clasifican en grupos o clústeres profesionales. O sea, muchas veces las empresas clasificamos a los stakeholders solo en función del rol que desempeñan para la empresa. Pongo un ejemplo. Los inversores porque invierten en nuestra empresa, los consumidores o clientes porque nos compran. La realidad es que los stakeholders conviven en comunidades, exista nuestra empresa o no. Y esas comunidades tienen una lógica de organización. Aquí en España hay 2, 3, 4 universidades que están trabajando en el pictograma sociológico de esas comunidades, y nosotros estamos trabajando con ellas para ser capaces de aprovechar esa información sociológica y transformarla en un mejor entendimiento de cómo se agrupan nuestros stakeholders. Y la tercera, por ponerte otra, estamos trabajando en la línea que va hacia lo que se ha conocido como el brand journalism o el marketing de contenidos, que es la desintermediación entre las empresas y sus stakeholders, y cómo dotar de contenido al canal que les une, que les pone en contacto, que les fideliza. Y ahí en ese ámbito se mezcla tecnología, porque hoy en día la tecnología te permite tener contenidos más atractivos, con mayor nivel de difusión y en los que hay más capacidad de participación por parte de todos los stakeholders, pero también hay una capa importante sobre el mundo del periodismo, abocado a el trabajo sobre la actualidad, el cuidado de la información, la elaboración del contenido, etcétera. Y luego hay una parte muy importante que es cómo se difunde, a través de qué campañas logras que ese contenido llegue a los stakeholders y esos stakeholders se vinculen contigo. Estas son 3 líneas en las que estamos trabajando, y además, concretamente en la de comunidades, estamos planteando un proyecto similar a Limosine con la Unión Europea y con esas 4 universidades españolas, que puede ser, yo creo que otro interesante, por lo menos, análisis de por dónde va nuestro negocio, ¿no? Adolfo, son varios los proyectos que nos estás comentando, enfocados, como bien comentabas, a las comunidades, a la reputación o al marketing de contenidos, entre otros. Vosotros vemos que le dais mucha importancia a la investigación, pero ¿qué importancia tiene esta investigación para el sector de la comunicación en general? Bueno, todos nos llenamos la boca de la palabra innovación, ¿no? O sea, es verdad que nosotros en el caso de Limosine logramos algo que nos parecía dificilísimo, y es que en ciencias sociales pudiéramos ligar investigación básica con investigación aplicada y luego con innovación en un sector. Este es un ciclo que en los laboratorios farmacéuticos lo cumplen, pero que en el mundo de los que nos dedicamos a los servicios profesionales normalmente no está a nuestro alcance. Si quieres, un día hablamos con despachos de abogados y ya verás que se cuentan que eso tiene aplicada, ¿de acuerdo? Aquí encontramos un campo en el que sí había esa capacidad. Pero es verdad que se nos llena la boca. El problema es que si un sector como el nuestro no entiende que está en pleno proceso de reconversión global, o sea, lo que llaman del hipersector, si no lo entiende, no va a entender la necesidad que tiene aplicar programas de innovación que realmente busquen con anhelo, o sea, con dedicación de recursos, que busquen cuáles son los siguientes pasos. Si no lo hacemos como sector, vamos a morir por esclerosis, y probablemente otros sectores que no son propiamente de la comunicación acabarán ocupando nuestro espacio. Así que es un tema totalmente de supervivencia. Hay otras compañías de nuestro sector que lo han entendido así y que llevan años dedicados a innovar e investigar. Yo creo que ahora lo importante es que lo hagamos también en las empresas que somos de raíz castellana, de habla hispana,
y también, por supuesto, las que estamos radicadas en España, ¿no? Bueno, Adolfo, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y habernos contado este proyecto Limosine, lo que estáis haciendo, esta investigación pionera que va a dar pues muchas claves de futuro, sobre todo en el tema de la investigación en redes sociales, que es como un tema apasionante, que estamos todo el día con ellos, pero al final la investigación semántica de lo que está pasando en redes sociales es pues el gran reto al que nos enfrentamos. Nosotros te dejamos porque sabemos que estás muy ocupado, como siempre, y esperamos verte la próxima vez y tenerte en el estudio. Exacto, Adolfo. Eso será un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y continuamos en Onda Club.